Hoy el vídeo está patrocinado por Catapult, con el juego The Last Defender, un survival defense muy llamativo que estará pronto disponible en Steam y que puedes poner en tu lista de deseados. The Last Defender es un juego cooperativo de 4 jugadores, donde tendrás que derrotar hordas que cada vez serán más inteligentes. En este juego se aprovecha el aprendizaje de la IA, que hará que la experiencia evolucione dependiendo de nuestras acciones. Lo mejor es que tendremos que realizar estrategias para ir derrotando a los enemigos, que irán aprendiendo con cada ataque. Como siempre vas a tener el link del juego en la descripción, donde podrás ver más sobre el proyecto en Kickstarter, además de ponerlo en tu lista de deseados de Steam, donde saldrá en el futuro. Así que sí, apúntate The Last Defender. Vuelve a Sinnoh, 10 años después de los eventos del manga, en español y con muchas novedades. Todo en Pokémon Club. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juegazo que ha salido hace muy poco, con una primera parte disponible en la que podremos visitar Sinnoh, pero con un toque bastante especial. Pokémon Club es un fangame en español todavía en beta creado por Curilimo. Se ha incluido el sistema de Elite Battle System, además de varios sistemas nuevos. Viajaremos a Sinnoh 10 años después de los eventos del manga, donde veremos una región muy diferente a la que ya conocemos. Si te has leído los mangas de Pokémon seguramente entiendas mucho más lo que ocurre en la historia, que por ahora está comenzando. Por ahora tendremos disponibles 2 gimnasios en la aventura, aunque no podremos hacer mucho más hasta futuras actualizaciones. He de decir que Pokémon Club es un fangame de un primerizo, algo que se nota al jugarlo, por lo que al final el vídeo, en mi opinión personal, hablaré de todos esos fallitos que he visto y que deberían mejorar en el futuro. Y por cierto, si lo vas a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos, más fácil imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberías tener problemas, y si no, en la descripción. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegardos que ya tengo por el canal. Y no olvides dejar ese buen like, que así sabré que os gustan estas reviews. Si llegamos al menos a 400 likes, habrá más sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Club en español, que al final es a lo que hemos venido y yo aquí, como siempre, dando la chapa. Sobre los Pokémon encontraremos desde la primera hasta la 4ª generación, aunque podemos encontrar algunos de más generaciones. Se han incluido varias adaptaciones de Pokémon a la región de Sinnoh, junto a sprites personalizados. Sobre características y funciones, tendremos tipo hada y daño físico y especial. Se ha incluido el sistema de Elite Battle System, que incluye menús de blanco y negro y mensajes de estilo 5ª generación, además de nuevos modos de mega evolución. Vamos con la duración, aunque como dije no será demasiado largo, donde podremos llegar hasta el 2º gimnasio. He de decir que por ahora eso pueden ser fácilmente varias horas, por lo que tendrás un ratito para disfrutarlo. Los gráficos son estilo 4ª generación, tanto en personajes como mapeado. En esta primera beta podremos ver la presentación del rival y su puesta en escena, además del estilo de batalla. Los gráficos de batalla se notan muy llamativos, con distintos fondos y animaciones de personajes, que mejoran bastante la experiencia, y la verdad es de lo que más mola. La historia nos llevará a una Sinnoh distinta, con nuevos personajes y rivales, donde tendremos que investigar sus misterios. Este juego tiene lugar en la región de Sinnoh, tras 10 años de los eventos en el manga de Pokémon Adventure. Vivirás las aventuras de un aspirante a detective, bajo la tutela del famoso Handsome, y tras ciertos eventos tendrás que recorrer la región derrotando a los gimnasios e interactuando con sus líderes. Y bueno, sí, por fin llega el momento conseguir tu corazón. Y me gustaría que comentaras si te gusta la idea de volver a una Sinnoh más diferente e inspirada en los mangas. Yo creo que es interesante, aunque el autor tendrá que pulir cositas, pero bueno,
Déjame tu opinión en los comentarios y así os iré leyendo a ver qué pensáis y os pondré vuestro corazoncito. Y bueno, voy con mi opinión personal, sobre todo con mi experiencia probando el juego y viendo algunas cosillas que se me hicieron un poquito raras. En general tiene una gran idea en mente, pero es verdad que se nota que todavía, pues es su primer fangame. Sobre todo en el estilo de rutas y diálogos que son un poco raros y la verdad que eso hay que pulirlo muchísimo. En ocasiones me perdí simplemente porque muchos de los edificios y lugares no tienen su personalidad, es decir, como puede ser un laboratorio Pokémon, que dices, vale, es blanco, es el laboratorio, ahí tengo que ir. Pues aquí no lo vamos a tener tan claro. Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar con el tiempo y seguro que lo harán. Otra cosa que no me gustó son las batallas donde siento que mi Pokémon está demasiado abajo o un poco tapado por el menú. Es algo que vi y no me convenció, pero aún así se disfruta igual, es que a veces me pongo un poco pija. Pero bueno, que simplemente subiendo un poco al Pokémon quedaría bien, tampoco es que sea tan importante. Creo que Pokémon Club en español tiene un gran potencial. Le falta experiencia, pero con las futuras actualizaciones seguro que va a mejorar. Por ahora, como dije, es un fangame que salió hace poco y habrá que esperar para saber más sobre el proyecto. Porque claramente, ahora mismo todo está empezando. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí y no. Aunque sea por jugar un rato. Es verdad que no es como otros juegos de Pokémon que son más profesionales, por así decirse, que este, pero si te apetece jugar un rato y probar lo que nos ofrece ese autor, seguro que te va a sorprender. Porque la verdad que es un juego divertido, es verdad que los diálogos dan un poco de cringe, pero bueno, es algo que seguro que mejorará simplemente poniendo espacios, alguna mayúscula cuando hay que ponerla y poniendo las frases en Word para que Word te diga esto está bien o esto está mal. Pero por lo demás está guay porque la idea está chula de volver así, ¿no? Pero bueno, como siempre digo, estas primeras betas a veces hay que cogerlas con pinzas, tampoco hay que darle aquí mucha caña al autor porque básicamente es lo que es. Así que bueno, yo sí os animo a probarlo, aunque sea un ratito, ¿vale? Tampoco os digo que le deis mucha caña porque no es un juego para darle demasiada caña, pero probarlo y darle vuestras impresiones al autor seguro que ayuda bastante. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!